Todos hemos oído hablar de carreteras embrujadas, lugares donde la realidad se distorsiona y las sombras parecen cobrar vida. Pero nada te prepara para enfrentarte a una de ellas. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda urbana, sino mi experiencia personal en un tramo maldito de Cali, Colombia, conocido por los locales como la carretera de las almas perdidas. Lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre, y tal vez no salí completamente solo de ese lugar. ¿Te atreves a acompañarme en este relato? La carretera de las almas perdidas. No sé qué me llevó a aceptar aquel viaje nocturno, pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad o simple necesidad de aventura, me empujó a cruzar la carretera vieja que conecta Cali con el municipio de Dagua. Había escuchado rumores desde hacía años, historias que hablaban de una ruta maldita, donde las almas de los que murieron en accidentes fatales seguían rondando, incapaces de encontrar descanso. Pero como buen escéptico, siempre creí que esas eran solo leyendas. Era una noche oscura, sin luna, y la niebla se posaba como una manta pesada sobre el asfalto. Apenas se podía ver más allá de los faros de mi auto, pero mi GPS insistía en que esa era la ruta más corta para llegar a mi destino. Encendí la radio buscando algo de compañía, pero no logré captar ninguna emisora, solo ruido estático, como si la carretera estuviera aislada del resto del mundo. A medida que avanzaba, noté algo extraño. El silencio no era natural. No había grillos, ni el ulular de algún búho. Nada. Era como si la naturaleza misma se hubiera detenido. Fue entonces cuando vi el primer cartel. Estaba oxidado y apenas legible, pero decía claramente: «Conduce con cuidado, no estás solo». Una risa nerviosa escapó de mis labios. Vaya bienvenida, pensé, pero conforme los kilómetros pasaban, empecé a sentir algo más, una presión en el pecho, un peso invisible que parecía aumentar con cada curva. Fue al llegar a una curva cerrada cuando lo vi. Un hombre estaba de pie al borde de la carretera, vestido con ropa antigua, casi como de los años 70. Levantó la mano pidiendo un aventón. Por un momento, consideré detenerme, pero algo en su expresión me puso en alerta. Pisé el acelerador y pasé de largo, intentando ignorarlo, pero al mirar por el retrovisor, mi corazón casi se detiene. Ya no estaba allí, ni un rastro de él. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté mantener la calma. «Es solo tu imaginación», me repetí una y otra vez. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. El aire era más denso, más frío, y el motor del auto empezó a hacer un ruido extraño, como si estuviera perdiendo fuerza. Llegué a un pequeño puente de madera, apenas visible en la penumbra. Mientras cruzaba, una figura apareció de repente en el centro. Era una mujer joven, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Frené de golpe, el auto derrapó ligeramente y quedé a pocos metros de ella. «¿Necesita ayuda?», grité desde la ventana, aunque algo dentro de mí me decía que no debía hablarle. Ella no respondió, simplemente levantó la cabeza lentamente y lo que vi me heló la sangre. Su rostro estaba pálido, con ojos completamente negros y una sonrisa antinatural que se extendía más allá de lo humano. Sin pensarlo 2 veces, puse el auto en reversa, pero el motor no arrancaba. La figura comenzó a acercarse, cada paso resonando en el puente como un golpe seco. En un último intento desesperado, giré la llave del auto y el motor rugió de nuevo. Aceleré a fondo, cruzando el puente y dejando atrás a la mujer. Pero el retrovisor me mostró algo que nunca olvidaré. Ella estaba de pie, inmóvil, en medio de la carretera, mirándome mientras desaparecía en la distancia. A partir de ese momento, todo empeoró. Las luces del auto parpadeaban, la radio emitía voces susurrantes que no entendía,
y las curvas de la carretera parecían repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Fue entonces cuando recordé las historias. Se decía que esta carretera había sido escenario de múltiples tragedias, accidentes fatales, suicidios y hasta desapariciones misteriosas. Los locales hablaban de un autobús escolar que cayó por un barranco, de conductores que veían figuras atravesarse frente a ellos, solo para estrellarse en un intento por esquivarlas. Intenté concentrarme en conducir, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por un golpe seco en el techo del auto. Algo o alguien había caído encima. Miré hacia arriba, pero no podía ver nada. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Sentí el auto balancearse, como si alguien caminara sobre él. Entonces escuché un susurro justo en mi oído. Aunque no había nadie más en el auto. No debiste venir aquí. En ese momento, algo en mí se quebró. Frené en seco, salí del auto y corrí hacia el bosque. No sabía a dónde iba, solo quería alejar. Pero los árboles parecían moverse, cerrándose a mi paso, obligándome a regresar a la carretera. Cuando volví a mi auto, la escena era surrealista. Las ventanas estaban empañadas desde adentro y había marcas de manos pequeñas, como si niños hubieran estado tocando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me subí, cerré las puertas y pisé el acelerador sin mirar atrás. No sé cómo, pero finalmente vi luces en la distancia. Había llegado a un pequeño pueblo y sentí que un peso invisible desaparecía de mis hombros. Al día siguiente hablé con algunos locales sobre lo ocurrido. Me miraron con seriedad y uno de ellos me dijo: «Esa carretera, no debiste tomarla de noche. Los que murieron allí no descansan. Algunos vuelven con historias, como tú. Otros simplemente no vuelven». Desde entonces, nunca más volví a conducir por esa ruta, ni de día ni de noche. Pero a veces, en mis sueños, aún veo a la mujer en el puente, esperando a su próxima víctima, y me pregunto cuántos más habrán tomado ese camino, ignorando las advertencias, solo para convertirse en otra historia perdida en la niebla. Después de lo que viví aquella noche, juré no volver jamás a esa carretera. Pero los días pasaron, y con ellos, la sensación de que algo se había quedado conmigo. No era solo el recuerdo de los eventos sobrenaturales, sino una energía oscura que parecía seguirme a donde fuera. Mi casa comenzó a cambiar. Las luces parpadeaban constantemente, los objetos se caían sin razón aparente, y había un frío inexplicable en algunas habitaciones. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me observaba desde la esquina de la habitación. Miré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación persistía, como si aquella carretera no hubiera terminado conmigo. Un amigo cercano, Sebastián, notó mi cambio de actitud. Insistió en saber qué me ocurría, así que una tarde decidí contarle todo. Para mi sorpresa, en lugar de burlarse o mirarme con incredulidad, me escuchó atentamente. Cuando terminé, él permaneció en silencio por un momento y luego dijo algo que no esperaba. «Yo también he escuchado historias de esa carretera. Mi abuelo solía decir que es un lugar maldito y que si ves algo extraño allí, significa que te han elegido». La frase me heló la sangre. ¿Elegido? ¿Para qué?, pregunté, pero Sebastián no tenía respuestas claras. Solo sabía que algunas personas nunca lograban escapar del todo. La única forma de detenerlo, según las leyendas, era regresar al lugar y enfrentar lo que fuera que te estuviera siguiendo. Aunque todo mi ser me decía que no lo hiciera, la actividad en mi casa se volvía insostenible. Decidí que enfrentaría mis miedos. Una semana después, Sebastián y yo emprendimos el viaje. Esta vez íbamos mejor preparados. Llevábamos linternas, cámaras y hasta una cruz bendecida por un sacerdote. Aunque el sol aún estaba en el cielo cuando llegamos a la carretera, la niebla ya comenzaba a descender como una advertencia silenciosa. El ambiente era igual de pesado, tal vez peor. Al llegar al puente donde había visto a la mujer, detuve el auto. Mi cuerpo temblaba y mi mente me pedía que diera la vuelta y huyera. Pero Sebastián me convenció de seguir adelante.
Decidimos explorar a pie, dejando el auto estacionado a un lado. La niebla nos rodeaba rápidamente, y el silencio era tan profundo que podíamos escuchar nuestras propias respiraciones con claridad. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros. No eran claros, pero parecían venir de todas direcciones. Encendimos las linternas, pero la luz apenas penetraba la espesa niebla. Entonces lo vimos. Un grupo de siluetas paradas a la distancia. Parecían personas, pero algo en su postura era antinatural. ¿Quiénes son?, pregunté en un susurro. No lo sé, pero no creo que sean vivos, respondió Sebastián. De repente, una de las figuras comenzó a moverse hacia nosotros. Caminaba de forma errática, como si cada paso le costara esfuerzo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cabeza y vimos su rostro. Era el hombre que había visto la primera vez, con sus ojos vacíos y su expresión sin vida. Sebastián gritó y comenzó a correr, pero yo me quedé paralizado. La figura extendió una mano hacia mí, y en ese momento sentí un frío que atravesó mi cuerpo, como si algo hubiera intentado apoderarse de mí. «¡Corre!», gritó Sebastián desde la distancia, y ese grito me devolvió a la realidad. Corrí tras él, sin mirar atrás, pero los susurros se hicieron más fuertes, casi como un grito colectivo que nos perseguía. Llegamos al auto y apenas logramos entrar antes de que las puertas comenzaran a golpearse desde afuera, como si alguien intentara entrar. Encendí el motor con manos temblorosas, y esta vez no miré por el retrovisor. Solo conduje tan rápido como pude, sin detenerme hasta que estuvimos fuera de la carretera. Cuando finalmente llegamos a casa, Sebastián y yo nos miramos sin saber qué decir. Pero había algo que no podía ignorar. Durante el viaje de regreso, sentí que alguien más estaba en el auto con nosotros. Decidimos investigar más sobre la carretera. Visitamos a un anciano que, según los rumores, conocía las historias más antiguas del lugar. Cuando le contamos lo ocurrido, nos miró con gravedad y dijo: «Esa carretera fue construida sobre un cementerio indígena. Los espíritus quedaron atrapados cuando removieron sus tumbas para hacer el camino. Pero no son solo ellos. Los accidentes que han ocurrido ahí han dejado almas atrapadas, buscando venganza o compañía. Cuando alguien como ustedes se atreve a cruzar su territorio, es como una invitación para que los sigan». «¿Y cómo podemos deshacernos de esto?», pregunté desesperado. El anciano sacudió la cabeza. «A veces no pueden, pero hay quienes logran encontrar paz dejando una ofrenda, algo que muestre respeto por los que ya no están». No tenía nada que perder, así que una semana después regresamos, esta vez con flores, velas y comida, siguiendo las instrucciones del anciano. Nos detuvimos en el puente y colocamos la ofrenda. Encendimos las velas y rezamos en voz baja, pidiendo perdón por haber perturbado el lugar. El ambiente cambió de inmediato. La niebla comenzó a disiparse, y el silencio fue reemplazado por el sonido de los grillos y el viento moviendo las hojas. Por primera vez en semanas, sentí un alivio indescriptible. Esa fue la última vez que visité la carretera. Aunque las cosas en mi casa volvieron a la normalidad, a veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho los susurros. Y me pregunto, ¿realmente hice las paces con ellos, o solo están esperando su momento para regresar? Así termina mi experiencia en la carretera de las almas perdidas, un lugar donde lo inexplicable se cruza con lo aterrador. Pero dime, ¿te atreverías a recorrer un camino como este? Si quieres descubrir más historias llenas de misterio, terror y lo desconocido, no olvides suscribirte a Leyendas Incógnitas. Cada semana exploramos los rincones más oscuros del mundo, donde la realidad supera a la ficción. Activa la campanita para no perderte la próxima historia, porque lo que no ves también puede perseguirte.